Saludos mi gente, la triste historia de Duval. Hoy le vengo con tres compadres que según, entre comillas, eran inseparables. Le hablo del compadre Antoliano, le hablo de Joselo y Claudio. Compadre por accidente, ya le explico. Le voy a explicar por qué un compadre por accidente. Claudio y Antoliano eran, no vamos a decir amigos, pero ellos le gustaba el juego de dominó, a uno le gustaba más que al otro, y por tanto tenían algo en común que le gustaban. Y los dos sabían jugar dominó. Cuando hablo de jugar dominó, era que jugaban cerveza a los 200 y así. Ya ustedes saben. Entonces, le voy a hablar primero de Antoliano y Claudio. Vivían en el mismo barrio, habían familias que vivían cerca ahí en común. Ustedes saben cómo son los barrios. Eso es Antoliano y Claudio. Bueno, en una ocasión, Antoliano tuvo una hija y le iban a echar agua. A echar agua es un bautizo que ahí es que compadran la persona en República Dominicana, sobre todo en los barrios y los campos. Entonces, estaba todo planificado, que iban a echar esa pequeñita fiesta en la casa, pero el anfitrión de esa fiesta era el papá de la niña, que era Antoliano. ¿Cuál era el compadre? ¿Quién iba a ser el padrino de la niña? Claudio no sabe quién era. Parece que ese compadre que le iba a echar agua a la hija de Antoliano, no llegó. No se presentó al echado de agua. Entonces, como Claudio vivía cerca, fueron y ya se conocían, y Claudio un muchacho tranquilo, sin vicio. Bueno, fueron entonces y buscaron a Claudio para que le echara agua a la niña. Es tan así que si ustedes le preguntan a Claudio cuál es la madrina de la niña, Claudio no le sabe decir. A Claudio lo buscaron, Claudio no tuvo que aportar nada, dar regalo ni nada, porque fue en el mismo momento que fueron a buscar a Claudio para salir del paso. Ok, vamos bien, eso no hay ningún problema. Claudio y Antoliano son compadres, se respetan uno al otro, juegan dominó, siempre con respeto, por supuesto. Y las cosas marcharon bien. Por eso le expliqué que fue compadre por accidente. O sea, no fueron compadres porque que la niña nació. No. Eso fue así. Ok. Pasa el tiempo. Entonces pasa el tiempo. Viene ya de quien le hablé, Joselo. Joselo se mete, sí, porque no fue que se casó. Sí, se casó con un familiar de Antoliano. Ellos son amigos. Llegó un momento que ellos eran más amigos, aunque Antoliano y Joselo eran más amigos, ellos dos, que de Claudio. Ok. Entonces, Joselo tuvo un hijo con la prima de Antoliano. Bueno, pues como Claudio es compadre de Antoliano. Bueno, tuvieron, ya como le expliqué, tuvieron un hijo. Parece que hubo un tiempo que entonces Claudio se alejó y ellos siguieron en su amistad, que ahí fue que se selló bien la amistad de ellos dos, que incluso ya no decían que eran amigos, sino que eran hermanos, decían ellos. Entonces,
la historia media larga va a tener una segunda parte, por si acaso. Entonces, esos compadres, los tres llegaron un tiempo que tenían cada uno un motor. Y eso era esa complicidad, esa era una complicidad que todos los días en la tarde esas tres personas estaban juntas, fueran a jugar dominó o no. O sea, se hacía un chistecito, qué sé yo qué, las mujeres, ok, todo un éxito. Le digo esto para que sepan que los tres compadres en este momento no tienen ninguna comunicación. Incluso hay herida, hay resentimiento. Pero con Claudio, Antoliano y Joselo, sí, no son amigos como antes también, pero ellos se comunican. Pero ninguno de los dos tienen contacto con Claudio. Parece que Claudio era el malo. Bueno, pasó un tiempo. El deseo de los tres compadres era tener un carro. Para cuando se compre uno un carro de los tres, tanto Claudio como Joselo, como Antoliano, los motores se iban a apartar y no se iban a andar en motores. O sea, iban a andar en el carro del primero que compre un carro. Bueno, en esa trayectoria, Joselo quedó sin trabajo, pero ahí no se veía como quiera. Si uno estaba sin trabajo, eso no se notaba porque se salían los tres y eso cuando había que pagar lo que hubiera que pagar, no había miedo, ahí no había pedo, como dicen los mexicanos, ahí no había problema. Okay. Bueno, un tiempo largo, José lo tuvo sin trabajo y ya como le dije no había ningún problema. Consiguió un trabajo. El tipo sí me dice Claudio que el tipo es un animal trabajando. Consiguió un trabajo bruto, pero un trabajo que cobraba bien. Pues trabajaba de noche, qué sé yo. Bueno, entonces llega un momento que el tipo se compra un carro. ¿Cuál tipo? Joselo se compra un carro. Nadie sabía que nadie tenía dinero porque muchas veces se salía por ahí y Joselo estaba como medio atrás y como Claudio y Antoliano no tenían vaina, siempre ellos dos eran como que más pagaban. En una ocasión el motor de Joselo lo agarran preso. Me dice Claudio, no, que ahí, ¿cuánto iba para sacarlo? Ahí no había problema para pagarlo. Pero sobre todo lo que era más suelto era Claudio y Antoliano. Bueno, para no cansarle el cuento, entonces me dice Claudio que de repente Joselo se compra un carro. Bien. Cuando se compra ese carro, pensamos que la promesa se iba a cumplir, que ya los motores iban a desaparecer en el sentido de que cuando había que salir de noche, bueno, era más riesgoso, qué sé yo, ya iban a salir en el carro. Las cosas no fueron así. Ya muchas veces las amistades de Joselo ya eran la otra gente, primo de él, que uno ni siquiera lo conocía, que estaban como al nivel. Ya Joselo no está al nivel. Ya Joselo no está al nivel de Claudio. Porque ya Claudio anda en un motor. Y Joselo anda en un carro bonito para la época. Está bien. Una de las cosas que se perdió las amistades fue Claudio tuvo un problema, un accidente, no tenía un dinero y habló con Joselo para que le consiguiera un préstamo. Ok, a Joselo le estaba yendo bien y a Claudio no le estaba yendo bien. Le buscó el préstamo con un prestamita. Me dice Claudio siempre pagaba sus intereses, hasta que en un momento
Claudio le dijo a José, dígale a ese prestamista que pare eso ahí, que se le van a pagar en tal fecha. Porque ya había pagado, fueron unos 15,000 pesos, ya Claudio hubiese pagado más del dinero y debía 20 y pico. Ok, pasó eso, ok, pasó eso, ok. Cualquier aclaración, cualquier pregunta me la hacen en los comentarios. Ok, entonces pasó el tiempo, a Claudio no le fue bien. En esa trayectoria, la mujer de Claudio se fue fuera del país. ¿Qué pasa? Que cuando Claudio le debe el dinero a Joselo, Claudio le comunica a la mujer que vive fuera del país que le había pasado ese problema y que debía ese dinero y que se lo debía al compadre. Cosa que la mujer de Claudio sospechó de que ese dinero él no lo cogió a un prestamista nada, sino que era del mismo. Eso pasa siempre, ok. Pero Claudio lo que quería resolver. Pero Joselo no sabía que la mujer de Claudio sabía que Claudio debía ese dinero. Entonces, le digo esto porque en una oportunidad la mujer de Claudio llega al país y en la ausencia de Claudio, un día por la mañana, le dice la mujer a Claudio, llegó Joselo a la casa de Claudio, que la mujer está ahí, que había llegado de los países, y le habló de ese dinero. O sea, fácilmente trochándole el camino a Claudio, porque si esa mujer no había sabido eso, se había más un problema, porque la mujer había pensado que ese dinero fue que Claudio se lo parrandió, y no fue así. Incluso me dice me dice Claudio que la mujer de Claudio estaba incluso en toalla, porque él llegó allá en hora de la mañana y no habló en bien de Claudio. No fue que habló como cosas así tan mal, pero le dijo a la mujer de Claudio que Claudio no la trataba a ella bien. Que Claudio, como ella viajaba, que Claudio debió mudarla a ella. O sea, y entonces ahí le toca el tema que Claudio le debe dinero a él, que lo están atacando y que tiene que ver. El amigo tuyo no es la mujer de Claudio, es Claudio. A esa mujer tú la conociste por Claudio. Y ahí comenzó el rompimiento de la amistad por ese dinero. Claudio pagó el dinero. Entonces Claudio, todavía no es en persona sana, se casa, hace una boda con su esposa para meterse en viaje, ¿verdad? Entonces invita a sus dos compadres. Ese compadre de Claudio, Joselo, fue la persona que fue más mal vestida a la boda, me dice Claudio. Usted sabe que a la boda siempre la gente va, se pone su camisita o su pantaloncito, aunque sea jean, pero se lo ponen unos zapaticos. No, el único que estaba en esa boda con unos pantalones rotos y que se le pisaban los tubillos, me dicen, era Joselo. Cosa que a la mujer de Claudio no le agradó. ¿Llevaron regalo? No creo. Según me dice Claudio, no se acuerda. Entonces, se lo vamos a dejar ahí. Viene una segunda parte. Cualquier pregunta, háganmela en los comentarios. No me llame a mi WhatsApp. No es que no pueden llamar a los que vean esta historia triste. Porque yo le hablé poco de Antoliano, pero pasó un problema después que Antoliano y Claudio ni el teléfono tienen. Ya ustedes saben que no hay con ninguna comunicación por ningún lado. Denle a seguir, suscríbanse ahí. Estas son la triste historia de Duval.